Qué inmenso privilegio es volvernos a encontrar y decirte que en el mundo que estamos viviendo es tanta la gente que hay, es tanto lo que constantemente se escucha y se ve a través de los medios de comunicación, que cuando, en mi caso, este servidor, cuando veo tanto, me doy cuenta de que el ser humano necesita, pero está urgido de poder ayudarle para que su vida no siga en la forma en que el mundo va avanzando. Muchas de las cosas que estamos haciendo, viviendo, que en sí puedan ser buenas, tienen su espacio, pero dentro de todo eso podemos estarnos descuidando y dejando algunas cosas importantes en nuestra vida por la forma en que, reitero, se está moviendo el mundo en que estamos viviendo. Hay una palabrita que me llamó la atención esta semana y es la palabra pereza, pereza. Esta palabra tiene como significado lo siguiente: resistencia o repugnancia a trabajar o a cumplir las obligaciones del cargo de cada persona o de cada ser humano, responsabilidad que tiene. Dice que es cuando la persona no quiere cumplir con algo. También agrega esta palabra que involucra la definición de flojedad, ser flojo, ser descuidado, ser lento en acciones y en movimientos. Entonces, esta palabrita pereza no es nada más decir, tengo pereza, no lo voy a hacer. Se usa en una forma sencilla, superficial, pero tiene una definición donde en muchas áreas pudiera ser que en nuestra vida no nos estemos dando cuenta, pero esta palabra diplomáticamente o encubiertamente se ha venido a incorporar a nuestro carácter y a nuestros hábitos, y como consecuencia nos pasa la factura de poder analizar seriamente que la pereza de no hacer lo que sabemos que debemos de hacer como criaturas de Dios. O sea, puede ser que hay muchas cosas, como dice esta frase, que hay cosas que tenemos que hacer porque están en nuestras leyes inherentes, porque Dios las ha establecido. Pero por pereza no hacemos lo que Dios sabe que tenemos que hacer como seres humanos. Nos llenamos de actividades y funciones y ruidos para no tener que enfrentar los desafíos internos del alma. Ya me voy aquí un poquito más adentro. El ser humano tiene desafíos internos en su alma y especialmente espirituales. No hacer la obra real de un creyente es un reposo falso. Es una vida falsa, una vida donde estás involucrado en lo material, en todo lo que te circunda en tu vida, y no hay una vida, un reposo, una estabilidad segura, un ancla, porque estás viviendo o te llevan, no estás yendo, te están llevando. Tememos al silencio y a la soledad porque no queremos muchas veces enfrentar la realidad de lo que somos. Sabemos que estamos mal, que las cosas no andan bien ni con Dios ni con el prójimo. Somos chapuceros muchas veces, y qué palabra más grotesca esta. Somos chapuceros en nuestras relaciones y pecamos contra el tiempo. Necesitamos intimidad con Dios y con las personas, pero la intimidad requiere tiempo. Seguimos un tren agitado de actividades por no mirar dentro de nosotros mismos y ver la fealdad que la vida ha ido acumulando allí. Jesucristo nos invita a entrar en un reposo. Nos sigue diciendo, venid a mí, pero insistimos en seguir siendo adolescentes espirituales. Hablamos de ideales y de valores, pero muchas veces no los concretamos. Sabemos lo que es bueno, pero no lo hacemos. Vivimos el presente, nos dejamos moldear por el ambiente y las personas que nos rodean. La madurez, sin embargo, requiere tiempo. Dios siempre lo supo. Por eso separó un día especial de la semana para que hagamos cesar nuestras obras y reposemos de las suyas. Ese día es un día que Dios nos ha regalado. Permite alzarnos sobre la mediocridad, qué interesante, la mediocridad de intentos y abrir nuestra vida a las bendiciones del cielo. O sea, hay un día donde usted puede recuperar esa falta que le debe usted a su alma, a su parte espiritual. Y ese día es el sábado, es el oasis de Dios en nuestra vida.
un don dado a la humanidad y un obsequio de intimidad con Dios, con nuestra familia, que puede transformar para siempre nuestra vida de inmadurez y de inconsecuencia. La promesa del reposo de Dios comienza con la práctica de dedicar un día a los asuntos del alma. Y yo me detengo en esto. Porque ahora hay mucha gente que se reúne, pero no hay un día dedicado de devoción a Dios como lo dice uno de los 10 mandamientos. Necesitamos abocarnos a dedicar un día en totalidad para que la familia se encuentre dedicadamente a estar con su Creador. Sin embargo, hay mucha gente que dice que observa un día o que guarda un día, y cuando usted ve lo que hacen en todo el día es más lo secular, lo material, lo humano, que el tiempo que pasan en una iglesia. Pero no queda allí, porque Dios se convierte en el centro lógico de la vida. Criatura y creador es una unión inseparable. Pretender que no somos espirituales es una obra fútil. Es funcionar a medias. Vivir sin una de las dimensiones más importantes de la humanidad. Y ser espirituales sin Cristo no es más que espiritismo o otro ejercicio esotérico. La Biblia nos promete una vida de bendiciones, no una vida de mera supervivencia o de una vegetación aburrida, sino de abundancia. ¿Por qué permanecer como espectadores cuando podemos ser parte del equipo de campeones? Te hago la pregunta otra vez. ¿Por qué permanecer espectadores cuando podemos ser parte del equipo de campeones? ¿Por qué quedamos en la orilla cuando las aguas del reposo divino nos apremian con su frescura? Bien dijo el profeta Isaías: si retrajeres del día de sábado de hacer tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Eso lo encuentras en Isaías 58, 13 y 14. Y terminamos resumiendo esto. La observancia del sábado no lo es todo. Es apenas un comienzo. Y escucha esto, que es pequeño, pero que encierra todo lo que hemos comentado hasta aquí. Pero casi siempre el comienzo es lo más importante de toda empresa. ¿Dónde vas a comenzar? Dios quiere que puedas comenzar guardando un día de intimidad para que tu alma pueda refrigerarse espiritualmente, y si ha habido pereza espiritual, apatía o descuido, puedas recuperar, ser un hombre y una mujer espiritual. Somos el remanente adventista. Es un privilegio servirle. Es una bendición poder encontrarnos nuevamente con usted en el lugar donde usted se encuentre. Puede ser en su trabajo, puede ser donde un vecino, un familiar, donde usted pueda escucharnos a través de redes sociales, en Radio Costa Rica, aquí donde estamos, poder llegar a su hogar, a su vehículo, a su taller. Gracias nuevamente por estar en sintonía con nosotros. Recordarle que somos un remanente, somos un grupo de personas que estamos trabajando a través de la Escritura, respetando lo que este libro enseña, para que usted pueda conocer la verdad en su totalidad, en sus diferentes áreas, porque nuestra programación durante la semana es muy variada. Entonces le estamos invitando para que usted pueda escucharnos y vernos, y mencionarle que propósito es de que usted conozca al Señor Jesucristo y al final usted pueda alcanzar la eternidad, que es el logro más importante para cualquier ser humano en este mundo. Gracias por sus oraciones. Gracias por su apoyo, sus llamadas, por sus donativos, que son muy importantes para este ministerio, ya que hemos podido llegar a muchos lugares, no solo en Costa Rica, sino fuera de Costa Rica, y especialmente, pues por lo menos esta semana tuve el privilegio de encontrarme con una familia más que nos está viendo. No conocía a esta familia, pude conversar con ellos y me pidieron materiales de los que gratuitamente obsequiamos, para que usted también nos pueda llamar cuando necesite algún material, alguna pregunta sobre algún tema. Nuevamente, que Dios pueda bendecirle, y conforme a lo que Dios ha prometido, que usted pueda llegar a ser un cristiano, una cristiana sólida, y que finalmente al final de la historia de tu vida puedas tener la bendita esperanza
de la segunda venida de Cristo. Como es nuestra costumbre, vamos a orar a nuestro Dios para pedir que Él bendiga la lectura, el estudio del tema de esta hora, para que Él a través de su Santo Espíritu pueda utilizarme como un vehículo humano donde simple y sencillamente voy a transmitir lo que Dios quiere que tú escuches. No es lo que yo quiera decir, sino lo que el Señor sabe que tú necesitas escuchar. Vamos a orar. Amado Dios, Padre celestial y eterno, Señor, muy agradecido nuevamente por darnos esta pequeña o grande oportunidad de poder estar a través de estos medios, oh Dios, Señor, para poder compartir lo que tú has dejado para toda la humanidad. Al abrir este libro sagrado, tu santa y bendita palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, queremos pedirte en esta hora que nos habilites mentalmente para que nuestro corazón y nuestra mente sea un recipiente de calidad para que podamos atesorar las verdades importantes que necesitamos entender en esta hora crucial donde el destino de todo ser humano se está definiendo. Porque si hubo un tiempo en que la humanidad ha estado tan cerca de la segunda venida de Cristo y de los acontecimientos finales, es precisamente en este tiempo. Y necesitamos, Señor, despertar espiritualmente para que puedas habilitarnos para poder ser hombres y mujeres en la verdad y en Jesucristo, en su palabra. Y también podamos conocer el contenido que has dejado en este mapa, en esta brújula, en este derrotero divino, que si seguimos las indicaciones, finalmente, guiados por tus seres celestiales y por tu Espíritu Santo, nos conducirán hacia la eternidad, Señor. Es nuestro deseo y oración en esta hora que puedas bendecir, Padre Celestial, a todos nuestros hermanos y hermanas, amigos, amigas que tal vez posiblemente hoy nos siguen escuchando y especialmente los que por primera vez van a escuchar este programa. Padre Santo, que puedan sacar un espacio, un momento para dedicarse a escuchar un mensaje tan importante como el que vamos a tener. También oramos por todos ellos para que tú les bendigas, les ayudes, tú los conoces, sabes dónde están, sabes cuáles son sus necesidades, oh Dios. Queremos en esta hora, Señor, así como en el pasado nosotros estuvimos con alguna necesidad, no es que ahora no la tengamos, pero que también pueda suplir, Señor, en las diferentes áreas del ser humano, necesidades básicas importantes como el alimento, la estabilidad de trabajo, la unión familiar, una vida sana, Padre Celestial. También, Señor, la salud, que es un factor importante, Padre Celestial. Todo eso está involucrado. Y también, Padre, oh Dios, que les ayudes para que puedan tener estabilidad espiritual. Estabilidad espiritual para que sepan en quién están creyendo y qué es lo que están escuchando, Padre Santo. Es nuestra oración por ellos en esta hora. Bendíceles y guárdales, Padre, y que la presencia de su Santo Espíritu, Señor, pueda estar en ellos también, Padre. Bendice estos medios de comunicación, a los que trabajan en Radio Costa Rica y en las redes sociales, y gracias, Señor, porque tu palabra dice en Romanos capítulo número 5 que aunque abunda la mentira, la falsedad, el error y el pecado, la gracia iba a sobreabundar en este tiempo, Padre Celestial. Gracias porque la eternidad está agotando todo recurso para encontrar a cualquier ser humano donde quiera que se encuentre, porque mientras tengamos vida hay esperanza para cualquier ser humano. Bendícenos en esta hora, quédate en estos medios y gracias por la oportunidad de elevar esta oración, que lo hacemos en el nombre, Padre Santo, de su Hijo amadísimo, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, qué bendición es poder nuevamente compartir un tema tan importante como son todos los de la Escritura. Déjame decirte que hemos mencionado, y ojalá tú puedas aprender esto como lo hemos aprendido nosotros, que el sermón profético de Mateo 24, que está en Marcos 13, Lucas 17 y Lucas 21, conforme lo ves en Mateo, lo ves en Marcos y lo ves en Lucas, tú vas encontrando detalles importantes donde se va dando una información general. Cuando conjuntas los 13 evangelios y revisas todos los detalles en relación a los acontecimientos que el Señor Jesús dio, te darás cuenta que Jesucristo unió en los 13 evangelistas, unió toda la información para que tú puedas
conocer la verdad en su totalidad. Y déjame mencionarte lo siguiente. Hay formas de hacer esto. Por ejemplo, tú puedes coger tu Biblia, puedes fotocopiar San Mateo 24, hasta lo puedes pedir con letra grande en una fotocopiadora. Coges Marcos 13, Lucas 17 y Lucas 21 y lo estudias todo junto. Es una gran bendición porque vas a tener una información completa de todos los detalles o acontecimientos que prevalecerían antes de que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Nuestro interés, el remanente adventista, es que tú llegues a enamorarte, a desear estudiar la Escritura, a conocer la verdad en este tiempo. Es nuestra mayor preocupación. Y en San Lucas, capítulo número 17, los versículos 28, 29 y 30. Recuerden que no voy a explicar palabras que ya he explicado en programas anteriores, pero cada palabra tiene su significado en el diccionario. Y vea que el versículo 28 empieza con la palabra de Lucas 17, así mismo, o sea, en una forma repetitiva, exacta, dice, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Versículo 29, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. O sea, si no conoces esta información detalladamente, porque hay gente que dice Sodoma y Gomorra fue destruido por Dios, pero es todo lo que saben. Pero hay una información de calidad importante, bien detallada sobre este tema que tienes que conocer para que puedas entender por qué pasó eso, por qué Dios actuó y la forma en que el ser humano y los seres celestiales se vieron involucrados para que lo que pasó en Sodoma y Gomorra, Jesucristo lo utilizara para que fuera escrito en la palabra de Dios, y nosotros, los que estamos viviendo en este tiempo, podamos revisar eso para que nosotros no tengamos los mismos errores o desobediencias que tuvo esta gente, y especialmente la vida de Lot, que está trazada en la Escritura. Y en el versículo 30, note la frase que usa el Señor Jesús: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y hermano y hermana, esto es palabra de Dios y esto se va a cumplir exactamente como está escrito en la Biblia. Lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra, dice que así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, si te pones a pensar, entonces, ¿cómo va a terminar esta historia de la humanidad? Porque déjame decirte que por ahí han venido anunciando y enseñando que viene un reinado de paz, que Israel va a ser restaurado, que Jesús va a venir a este mundo, una serie de mentiras y de engaños que es totalmente a lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Si estás en un sistema religioso, en una organización que te están enseñando todo lo contrario a lo que Jesús dice, yo te diría que podrías ya ponerte a pensar, bueno, esto me está pasando simple y sencillamente porque no estoy estudiando la Escritura. Estoy asistiendo a una iglesia donde hay un conjunto de doctrinas que están establecidas, yo no he decidido nada y ahí me están enseñando, y es más, el mismo pastor o sacerdote está enseñando lo que ya está establecido, y lo que menos hace el ser humano es estudiar la Escritura. Y en este versículo estás encontrando que todo lo que pasó en Sodoma y Gomorra va a ser exactamente igual cuando Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Esto está tan claro como el agua. ¿Cómo vamos a cambiar esto que está escrito? Si eso Jesús lo está diciendo en sus propios labios. Fue escrito en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17 y Lucas 21, sin contar todo lo que está en la Escritura. Ahora, en el libro de Génesis, que es lo que hemos venido estudiando a través de la historia, en el libro de Génesis, el capítulo 6, los versículos 11 y 12, Génesis 6, 11 y 12, la Escritura nos menciona dos palabritas que fueron las consecuencias porque esta ciudad fue destruida. Dice Génesis 11 y 12, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Yo quisiera poder coger un diccionario y leerte el significado de todas estas palabras. Llena de violencia estaba la tierra. Y miró Dios a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dos cosas
delicadísimas. Dice que la tierra llena de violencia y corrompida. Y yo te hago la pregunta, quiero llegar a la profundidad de tu ser, de tu cuerpo, de tu corazón, de tu mente. ¿Cómo está el planeta? ¿Cómo se encuentra? Y si tú no lees los diarios, yo te invito a que por lo menos, bueno, no quiero hacerle publicidad a ningún diario, pero hay diarios donde vienen páginas especiales de las barbaridades, las atrocidades y la forma tan espeluznante en que el ser humano está viendo las cosas que están pasando. Y lo que más me preocupa es esto. No es todo eso, sino que los que pueden detener esto, que son los sistemas religiosos y las leyes, se están corrompiendo también. Y hay violencia, hay mentira, engaño, falsedad, hipocresía. De todo está pasando en el planeta. Y esto fue lo que causó, dice que Dios tomaba la decisión porque la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Corrompida y llena de violencia. Y yo hay palabras que sí son muy gráficos e insisto para que puedas entender esto, más cuando estás leyendo la escritura. Esta palabra corrompida es alterar, trastornar la forma de una cosa o echar a perder lo que está establecido. Hermano y hermana, este planeta tiene un dueño, que hay un orden, esto es una desgracia, esto está al revés, el ser humano lo ha trastornado, lo ha transformado, lo ha echado a perder. Dentro de esto es cuando también una persona, oye, escucha esta, decide sobornar a los jueces, a los que practican las leyes, con dádivas o de otras formas o maneras. Oiga, esta palabra corromperse es cuando usted va a las autoridades o cuando van a las autoridades y tratan de comprarlas con dádivas y otras cosas. Y aquí es donde tenemos que entender que hay demasiados líderes, no solo políticos, sino religiosos, que son permisivos. Y aquí están involucrados ya hombres y mujeres. Ya no son solo hombres, hay mujeres que están en esta misma situación. También esta palabra corromper significa cuando usted pervierte a una mujer o cuando seduce a un menor o a una menor. Esto significa esta palabra, corromper. Cuando usted pervierte a una mujer o seduce a una menor. Y esta misma palabra dice que usa la palabra como definición trastocar. Y esta palabra trastocar es transformar, revolver, trastornarse y perturbar la razón. Y déjame decirte, tal vez en algún futuro vamos a hablar sobre esto aquí. ¿No te has hecho la pregunta de qué raza creó Dios al ser humano? ¿Por qué hay tanta raza en el planeta? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Te has puesto a pensar en eso? Es que el ser humano ha venido haciendo tantas barbaridades en todas las áreas, en todo lo que le rodea, y el planeta lo ha trastornado totalmente. El ser humano se ha corrompido y se ha llenado de violencia. Por eso Dios tiene que ponerle fin a esto. Y la forma en que lo va a hacer, y escucha, la forma en que lo va a hacer es peor de lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Y de eso vamos a hablar, mantente en sintonía. Del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador.
segura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dame la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eternal. Dame la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar, sobre el Jordán destáquense las puertas, ungidas venas, reliquia ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que... Muchas gracias por estar nuevamente en sintonía y continuar con un tema tan importante. Es un tema como todos los temas de la Biblia, pero este es un tema muy delicado porque tiene que ver exactamente como que Jesús me está diciendo, te está diciendo, mira hermano Garita, mira Juanita, Gloria, Juan, Pedro, Federico, mira, quiero decirte algo, te voy a explicar lo que voy a hacer cuando yo regrese por segunda vez a la tierra. Y te va a contar la historia de Sodoma y Gomorra para que sepas todo lo que le pasó a Sodoma y Gomorra, para que cuando veas todos los detalles estudies esta historia y la analices y entiendas y puedas ver lo que está pasando. No solo te vas a dar cuenta que mi venida está cerca, sino que tú no tienes que estar enredado en ese tipo de vida o en ese sistema de vivir de esa gente de ese tiempo, porque por eso castiga a esa gente. Entonces, cuando hay datos importantes en la escritura sobre Sodoma y Gomorra, estás estudiando la Biblia, entonces puedes ir a buscar esas palabras, dónde está la historia y porque hay detalles en la Biblia, y hay una historia completa en Génesis capítulo 19. Y déjame decirte que cuando tú vas al único capítulo del libro de Judas en el Nuevo Testamento, te darás cuenta que Judas, que está antes de Apocalipsis, en ese libro hay dos detonantes que van a indicar características claras y contundentes de una de las condiciones que estarían en el mundo, especialmente religioso, antes de que Jesús viniera por segunda vez a la tierra. Y esto involucra también a Sodoma y Gomorra en ese capítulo, porque déjame decirte que en Sodoma y Gomorra hubo un intento o una forma divina para tratar de rescatar esta religión a través de Abraham, el padre de la fe, porque ahí tenía a su sobrino, lo mencionamos en el programa pasado. Entonces, igualmente estamos viendo en una época donde hay un pueblo que tiene la verdad sobre este tema, sobre estas cosas, y está llamando al mundo para que se fije y se dé cuenta lo que está por acaecer antes de que esto venga. Y si no estás con esta información y no estás viviendo correctamente dentro del plan divino, pues tristemente vas a tener que recibir consecuencias. Entonces la Biblia nos da muchas enseñanzas sobre un tema tan importante como esto, como fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y Jesús te dice, así como les pasó a ellos, así le va a pasar a la gente antes de que yo venga por segunda vez a la tierra. Yo no voy a leer toda la historia de Sodoma y Gomorra porque el tiempo no me alcanzaría. He escogido, digamos, los versículos más relevantes e importantes porque en el tema que estamos trabajando, que es a través de la historia, para descubrir las dos simientes que hay y se han mantenido hasta nuestros días, entonces he seleccionado algunos versículos importantes como todos los que hay. En el capítulo 19, versículo 4 de Génesis dice la escritura: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Dice que después de que hubo ahí toda la situación, cuando llegó la noche en Sodoma y Gomorra, dice que llegaron a rodear la casa todos los varones o los hombres de esa ciudad. Oiga, todos rodearon la casa. Dice que todos, no dice que una parte o que pocos. O sea, era una ciudad que estaba totalmente perdida,
con el pecado del homosexualismo, eran sodomitas. Eso era esta gente, desde el menor hasta el mayor, dice, todos juntos. Eso es lo que dice la Escritura. Y yo quisiera mencionarte, por eso el asunto de la homosexualidad es un pecado que Dios en la Biblia lo corta, lo establece como pecado y lo cataloga como digno de muerte. El que practica esas cosas, ya eso me he mencionado, porque esto se extiende y esto contamina y se va extendiendo hacia otras personas. Y si tú estás viendo o escuchando esto, déjame decirte, solo los que tienen en su hogar un homosexual, cuando son personas de principios, porque hay gente que no tiene ni principio, le va y le viene, se sabe el sufrimiento y el dolor y la vergüenza que es tener en la casa un homosexual o una lesbiana. Y con esto no quiero dejar de decir, porque vamos a mencionar ese tema, que hay otra cantidad de pecados que también avergüenzan a la familia. Pero este pecado es una aberración en contra de toda naturaleza. Es algo terrible, condenado por la Escritura. Y es por eso que aquí aplicamos el dicho que mencionaban nuestros antepasados: una manzana podrida pudre a todas las demás. Pudre a todas las demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque estamos viviendo en un mundo donde personalmente, yo le voy a decir, en mi experiencia propia, yo he conversado con personas que tienen este tipo de pecado y llorando ahí me han dicho, yo necesito dejar esto, pero no puedo, es como un vicio, como una desgracia. Se lo digo porque yo he escuchado, he hablado con personas que están envueltas en esto. Y no puedo dar detalles porque estoy en estos medios, pero esa es la realidad de muchos seres humanos, que lo involucraron, lo metieron. No es que son chiquitos, pero se fueron relacionando con este tipo de gente. Y noten que este capítulo dice que toda la ciudad, desde el menor hasta el mayor, por eso la ciudad estaba corrompida. Por eso Dios dice, era una ciudad corrompida definitivamente. Entonces, aquí me preocupa porque alguien dice por ahí que ya no les da vergüenza manifestar eso. Andan manifestando todo eso y ya vamos a leer algo sobre eso. Lo publican. Hay gente que no le preocupa, más bien los apoya. Y lo otro que a mí me preocupa, ¿verdad?, es que alguien dice por ahí, y son más los que están, disculpen la frase, dentro del ropero que no han salido que los que están en la calle. Entonces, qué peligroso, porque nuestra ciudad, nuestro país peligra. Y los castigos van a ser severos. Nuestros hijos peligran. Nuestros jóvenes peligran. Es una realidad que tienes que tener clara. Esto es palabra de Dios. Estos detalles que están en la Escritura, desde el más joven hasta el más viejo, no fue escrito porque se escribieron porque... No, es que está detallado porque es de inspiración divina, para que tú puedas visualizar hasta dónde puede llevar este pecado al ser humano. Y puede involucrar a masas enteras, a países enteros. Esta es la realidad de esto. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque los que estamos viviendo en este tiempo, tenemos que tener mucho cuidado con los lugares y los ambientes y con la gente que nos relacionamos. Quiero ser claro, mucho cuidado con lugares y ambientes y con la gente que nos relacionamos, y especialmente en este tipo de pecado. En este tipo de pecado. Porque esta gente le va y le viene que usted o cualquier persona coja ese mismo camino. A ellos no les importa eso. Porque ya ellos perdieron, o ellos están corrompidos. Son personas que se han llenado de corrupción en su vida con ese tipo de pecado. Es que eso lo dice la Escritura. Y yo tengo que respetar lo que la Biblia dice. Eso es palabra de Dios. Entonces, la otra situación es que hay un versículo que yo insisto, en Isaías capítulo 3, versículo 9, porque Dios fue muy gráfico en esto. Isaías capítulo 3, versículo 9, dice la Escritura lo siguiente: porque Dios le reclamó esto a su pueblo Israel. Y recordemos que en el tema anterior habíamos dicho que Israel fue peor que Sodoma y Gomorra. Esto tal vez nunca te lo habían dicho, pero Israel fue más bajo que esto. Fue más allá de lo que hizo Sodoma y Gomorra. Que pasa es que tal vez muchos predicadores, oradores, no lo dan, no lo enseñan porque no lo conocen, no saben, o les da miedo hablar así. Pero Israel fue peor que Sodoma y Gomorra. El capítulo número 3 de Isaías, versículo 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan,
¡Ay del alma de ellos! Porque amontonan mal para sí, hermano. Esto es palabra de Dios. Yo lo siento por los que están metidos en eso y los que apoyan eso. Están amontonando mal. Amontonando mal. Y déjame decirte, esto es muy delicado. Porque los que caen en eso, se meten en eso, la conciencia antes de caer en eso les está avisando. Pero siguen jugando. Como decía un hermano ahí, el hombre tomará fuego y no se quemará. Usted puede tocar la miel y no embarrarse. Entonces, muy delicado esto, hermanos, porque esta es la realidad. Y queremos abrir tus sentidos y la realidad de esto. Pero cuando estás envuelto en el mundo, como dijimos al principio del pensamiento, cuando empezamos el programa, en tus cosas hay cosas, hay deberes y obligaciones en el alma que no lo estás haciendo porque hay una apatía, una pereza espiritual en tu vida. Pues tenemos que advertir al mundo de esta realidad. Y gracias por la gente que también está trabajando en contra de esto. Pero déjame decirte que aún así somos más los que estamos de parte de lo que es correcto que los que están en este tipo de pecado. Así es que en eso, gracias a Dios por eso. También quiero decirte algo muy importante y en esto me dirijo a la femenina, a las madres y a las hijas donde hay personas con este tipo de vicio. Eso no se puede negociar dentro de la casa. O se compone o pide ayuda, pero no lo vamos a permitir dentro de un hogar donde decimos que está Dios. En esto no se puede negociar. Déjame decirte, hay una historia que leí hace poco en un periódico de aquí, hace poco, de una historia que en el año, creo que fue en 1918, por ahí guardé el recorte, de dos matrimonios que hicieron amistad en Heredia, en el Parque de Heredia, se conocieron, eran vecinos de Heredia, y finalmente uno del matrimonio se enamoró de la otra y estuvieron viéndose ahí y se cuidaban muchísimo porque en ese tiempo, y ese es el punto que quiero recalcar, o sea, una pareja en adulterio era un escándalo espantoso en el país en esa época. Eso es una desgracia para la familia, para la sociedad. Y finalmente la historia dice que esto llegó tan grave, trataron de ocultarlo y todo, que cuando iban a ser casi descubiertos, terminaron asesinando a uno de los cónyuges. Imagínense, para que nadie supiera. Eso fue hace 1918, hace exactamente 100 años. Ahora, mire, hablar de adulterio, de fornicación, de borracheras, de drogas, de homosexualidad, de lesbianismo, es como pan de todos los días y la gente se está acostumbrando a esto. Eso no puede ser, jamás. Porque Dios, el dueño del planeta es Dios, el dueño del ser humano es Dios. Entonces, ¿para qué estamos los gobernantes, los líderes religiosos? ¿Para qué nos puso Dios? ¿O estamos aquí porque nos interesa el cheque, un dinero, un sueldo, o quedar bien con la gente? Esconder la verdad para mantener un sueldo, una posición. No, hermano y hermana, amigo y amigo, no. Porque se están perdiendo seres humanos. Hay niños y jóvenes que están involucrados, lo están metiendo en esto. Se van a perder eternamente. Entonces, esa pereza o apatía espiritual que hay en nosotros no puede ser eso parte de nuestra vida. Eso hay que cambiarlo de nuestra mente. Tenemos que despertar de esta situación en que estamos como adormecidos en un confort. Es una realidad urgente que hay que trabajar y luchar en todos los rincones del país y del planeta. No podemos negociar con este tipo de pecado. ¿Sabe cómo que es eso? Yo estaba pensando en esto y se me vino a la mente algo. Es como que usted le permite a una persona que es borracho y alcohólico que llegue borracho a trabajar al trabajo. No, se emborrachó, que ahí esté sentado en el escritorio borracho. No lo permiten borracho, porque es una vergüenza, porque no puede trabajar. Pero otras cosas sí son las empresas y los medios de comunicación y muchos medios de trabajo sí los permiten y los presentan ahí. Yo no me imagino cómo pueden ir a una iglesia a golpearse el pecho o a arrullarse para cantar alabanzas cuando están permitiendo estas cosas. Están adorando a Dios, pero no al Dios que murió en la cruz, ni al que está en el cielo, ni a los seres celestiales. A otro Dios están adorando, a otro Dios están siguiendo. Y después en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5, 6 y 7, dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3, dice lo siguiente. Versículos 5, 6 y 7. Estos, hablando de ellos,
ignoran, oiga, voluntariamente. Ojalá que usted no sea uno de esos, que usted esté ignorando todo lo que está en la Escritura y lo que usted está escuchando, que usted se haga el que no sabe nada, el que no es con usted, porque si no usted entra en estas tres frases, estas tres palabras: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de aquel entonces permaneció anegado en agua. Está hablando del diluvio, pero mira lo que dice el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición, busque esa palabra en el diccionario, y de la perdición de los hombres impíos. Qué terrible es esto, una barbaridad, hermano, morir quemado, incendiado y por fuego y azufre de origen celestial. Eso no se le decía ni al mejor enemigo, pero es para que te vayas dando cuenta que Dios detesta, abomina todo tipo de pecado, y especialmente este pecado, el de Sodoma y Gomorra, la sodomía y la homosexualidad, y aquí incluye el lesbianismo y todo tipo de pecado, porque entra también el adulterio, la fornicación y una serie de situaciones. Ve hasta dónde lleva el pecado al ser humano. Mira lo que dice Génesis capítulo 19. Estamos con la historia de Sodoma y Gomorra. Mira lo que dice Génesis capítulo número 19, el versículo número 11. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Imagínense, ellos tomaron la decisión de pedirle a Lot que le diera a los dos seres que estaban ahí. Lot negocia, puede leer la historia, Lot negocia y le ofrece a sus hijas. Y dicen: no queremos, o sea, que los queremos ellos dos. Y entonces Lot se opone, y entonces ya lo desafían y le dicen: ¿quién es usted? Un extranjero, porque usted no es de aquí, usted vino a meterse a Sodoma y Gomorra. Claro, porque Lot era descendiente de Abraham, él venía de Ur de los Caldeos. Usted no se va a meter, y esto lo vamos a arreglar. Y entonces cuando tratan de arremeter contra Lot, dice la historia que Dios les manda una ceguera y no pueden ver, se quedaron ciegos. Y usted sabe, bueno, yo no lo sé, pero usted se imagina lo que es quedarse ciego. Bueno, los que tal vez han en alguna ocasión, ya sea por algún tóxico, un humo, una bomba lacrimógena, no pueden ver. Qué terrible no poder ver. Y los que son ciegos saben, si están escuchando esto me están entendiendo. Se quedaron ciegos. ¿Y qué hicieron? Oiga, se fueron a ver si podían abrir la puerta. Hermano, con este pecado no se juega. Esto es grave, porque es algo, o sea, se le mete al ser humano y no quiere dejarlo. O sea, entiéndame algo muy importante, hermano y hermana, y entiéndamelo en buen sentido. Dios ama a todo ser humano. Y no importa qué tipo de pecado tenga el ser humano, Dios está dispuesto a negociar con el ser humano para que Dios lo capacite para apartarse del pecado, no importando el tiempo, lo que haya hecho. Ese es Dios. Es el Dios que tenemos nosotros los verdaderos cristianos. Un Dios que se olvida de nuestro pasado y dice que lo echa en el fondo del mar, dice el libro de Isaías. Pero esta gente que no se quiere apartar de esto, van a ir a morir y a luchar para que este pecado prevalezca y esto se meta en ciudades, en países, ahora en el mundo entero. Van a morir por esto, así como lo hicieron estos que estaban aquí. Hasta la puerta, no les importó que ya los juicios divinos se estaban manifestando y estaban dispuestos a morir por seguir practicando ese tipo de pecado. Y hermano y hermana, esto es terrible. Lo hemos dicho aquí, lo hemos mencionado. Hay una frase muy importante: lo que tú no venzas ahora, lo que yo no venza ahora, eso me va a destruir al final. Por lo que estoy viviendo, por eso voy a morir. Esto es una realidad inherente en la vida de todo ser humano y a través de la historia. Por eso el diablo no quiere que usted conozca estas cosas, no quiere que usted sea detallista en esta información. ¿Por qué? Porque necesitas en este tiempo la verdad completa, detallada en su totalidad, para que puedas reaccionar. Una verdad superficial o un sermón, un tema liviano, suavecito, no te va a permitir despertar, vas a seguir durmiendo.
Entonces la realidad de esta gente es que esta gente eran gente, insisto, corrompida, mala y perversa. Eso lo menciona en Génesis, desde que aparece el nombre. La semana pasada vimos, aparece el nombre, Sodoma y Gomorra, dice que estos eran hombres malos y perversos, lo menciona la Escritura. Terrible esto. Aquí mismo en el libro de Génesis, el capítulo 19, nos dice la Escritura en el versículo 11 y 12 lo siguiente. Génesis 19, versículo 11 y 12. Dice lo siguiente la palabra 12 y 13. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, hijos, hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Hermano, la sentencia ya estaba dada. La orden divina fue: tienes familia aquí, Lot, sácala de este lugar. Antes de mencionar algo, quisiera decirte que esta palabra, sacar, tiene el siguiente significado. Entendemos que sacar es meter la mano y sacar algo y ponerlo en un lugar aparte, sacar alguna cosa de algo. Es esta: poner a una cosa fuera del lugar donde estaba. Poner a una cosa fuera del lugar a donde estaba. Extraer, quitarla o apartarla del lugar donde se hallaba. Entonces la orden fue imperativa: sácalos porque vamos a destruir este lugar. Y aquí quiero decirte algo muy importante. Hay mucha gente que está metida, involucrada, enredada en X lugares que saben que tienen que salir, quitarse. Es más, tienen que sacar a gente que tal vez es familia y no quieren hacerlo. Están incapacitados. Saben que eso está mal, saben que eso no es correcto. Saben que lo que están escuchando, lo que están viendo, lo que están haciendo no está bien, ese lugar, ese ambiente. Y no estoy hablando de lugares de perdición, aún círculos religiosos, amistades, niveles sociales, gente con la que se relacionan. Hay que sacar, hay que salirse de eso, hermano y hermana. La orden fue: sácalo, quítate de eso, porque está siendo parte de eso. Entonces la orden fue sacarlo. Los dos ángeles dijeron: mira, nosotros venimos con una orden divina, venimos en representación del dueño de todo el universo, venimos a cumplir órdenes y van a ser ejecutadas, y si no obedeces, te van a destruir en este lugar. Sal de ese lugar, sal de ese ambiente, quítate de esas amistades, porque si no te vas a perder, te vas a corromper. Ese es Dios en su misericordia, agotando todo para que puedas comprender que Él te ama y quiere salvarte. Por eso esto fue escrito, para que usted entienda esta realidad, para que visualices, analices cómo están muchos lugares y cómo está de corrompida y llena de violencia la tierra. En el capítulo 19, el versículo 16, dice la Escritura: y deteniéndose, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Qué historia más interesante, porque aquí lo que sí llama poderosamente la atención es que la ciudad iba a ser destruida. Y la ciudad siendo destruida, la Escritura nos enseña que a Lot tuvieron que hacerlo sacado. Lo extrajeron. ¿Por qué? Porque él quería seguir ahí. Los ángeles le dijeron: levantados, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir la ciudad. Eso lo dice el capítulo número 19, el versículo 12 y 13. Dice la Escritura, a través del tiempo, dice: pero a Lot dice que cuando él fue a buscar a los seres que amaba, ellos pensaron que estaba bromeando.
Sus hijas se dejaron convencer por la influencia de sus maridos. Sí, se habían mezclado con gente que era de la otra simiente, hijas de Dios con hijas de los hombres, una mezcla. Los maridos convencieron a las otras hijas. Se encontraban perfectamente bien donde estaban. No podían ver señal alguna de peligro. Todo estaba exactamente como antes. Esto no se va a acabar, esto no se va a terminar, papá. No pienses así. Tenían haciendas y no les parecía posible que la hermosa Sodoma iba a ser destruida. Sí, aquí déjame decirte algo muy importante. La historia nos enseña que desgraciadamente ya ellos habían adquirido con el tiempo una manera de vivir y una manera de pensar y una manera de visualizar las cosas. Y déjame decirte algo vital. No es como tú pienses, no es como tú veas, no es como tú creas. Es como está escrito y como Dios dice. Esa es la gran diferencia entre la verdad y la mentira, entre la verdad. O sea, Dios está llamando para que sigamos sus indicaciones. En el 2 de Pedro capítulo 2, 2 de Pedro capítulo 2, leemos porque el tiempo se nos está yendo. Pero recuerde que esto es una serie y continuamos con esta serie, estamos en esta serie. Capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Oiga lo que dice la Escritura. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, escucha, de ejemplo a los que debían vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de toda esta gente. Hermano y hermana, esta es la realidad. Y si hay un medio que es utilizado para bien, esa es la televisión y la radio para predicar el evangelio, pero hay cualquier cantidad de programas de televisión que son totalmente nocivos y destructores, llenos de vicios, de corrompición, de pecados, de sexo, que constantemente niños y jóvenes ven a través de las redes y de las comunicaciones. Dios te ayude para que te dé la sabiduría de origen celestial, para que te comprometas con Él y con su palabra. Eso es todo. Dios y su palabra, porque al final el que te va a la vida eterna es Él, y Él espera que escuches su llamado. Gracias, que Dios te bendiga, te guarde. Mi consejo siempre, entre los dos consejos en los cuales insisto, es: trata siempre de estar temprano en tu hogar, porque ya en la noche salen los amigos de lo ajeno, y esto está muy complicado, para que puedas, dentro de tus posibilidades, estar antes de que el sol se oculte en tu casa. Dios te bendiga muchísimo. Somos el remanente adventista. Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó.